El hecho es que las iglesias del Oriente todas son autónomas. La Iglesia Católica Romana mm, es una de las tantas iglesias católicas que han existido. No es la única iglesia, no es la iglesia. Y las iglesias ortodoxas no nacieron en el año 1054 a instancias del catolicismo romano, sino que ellas nacieron mucho tiempo antes. Los misioneros católicos romanos no fueron a Jerusalén a evangelizar. Los misioneros de Roma no fueron a Antioquía de Siria a evangelizar, porque ellos fueron fundados por los propios apóstoles. Por lo tanto, no se puede decir que la iglesia y todas las demás iglesias nacieron del catolicismo romano, porque históricamente eso no es así. Son varias iglesias autónomas. Bueno, esas son las características de estas iglesias ortodoxas, todo con su distinto patriarca. Y el obispo de Roma, que es el papa, nunca controló ni tuvo jurisdicción de ninguna naturaleza, nunca fue supremo sobre las otras iglesias orientales. Católico romano, de acuerdo a lo que dice Guerra, Manuel Guerra, bueno, esto fue hace mucho tiempo, 2010, católicos romanos, 1.166.000.000 de miembros a nivel mundial. Los ortodoxos, 300 millones aproximadamente. Protestantes, 250 millones. Anglicanos, 70 millones. La iglesia de Etiopía, monofisita, son 8 millones aproximadamente. Cuando hablamos de iglesias monofisitas, queremos decir que estas iglesias se desprendieron, creo que fue el año 481 en uno de los concilios ecuménicos universales, donde ellos no estuvieron de acuerdo acerca de la naturaleza de Jesucristo. La doctrina correcta dice que la humanidad de Jesucristo y la divinidad de Jesucristo están unidas, pero no se fusionaron, sino que están unidas, se pueden distinguir en una sola persona. En cambio, las iglesias monofisitas señalan que en Cristo hay una sola naturaleza. La naturaleza humana absorbió la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana. De modo que Cristo no tiene dos naturalezas, sino que una sola, pero porque la naturaleza divina absorbió totalmente la naturaleza humana. Por eso son monofisitas. Y otra explicación acerca del monofisismo es que la naturaleza humana y divina se fusionaron y formaron una tercera naturaleza. Y esa es única, una sola naturaleza, pero como resultado de dos. Cuando hablamos de iglesias monofisitas, nos referimos a aquellos creyentes y aquellas iglesias oficialmente creen que Cristo tiene una sola naturaleza. La iglesia de Etiopía es una iglesia monofisita. En el año 481 se produjo esta división. Cada 500 años, cuando uno observa la historia, pareciera que la iglesia sufre divisiones, ¿eh? Porque eso ocurrió casi 500 años después de Cristo. Después del año 1054, otra división grande dentro del cristianismo. Y después en 1517, otra división más también dentro del cristianismo. Cada 500 años hay una gran separación entre las iglesias. Los armenios. Los armenios también son monofisitas, son cristianos monofisitas. Armenia es un país muy antiguo, extraordinariamente antiguo. Es un pueblo que ha sobrevivido a diversos conflictos, imperios, guerras. Han, Se han perpetrado genocidios contra los armenios, el imperio turco en su época. Los armenios tienen en la historia un nombre en las páginas de la historia porque los armenios fueron la primera nación en reconocer el cristianismo como la religión oficial de la nación. Esto ocurrió el año 301 antes de Jesucristo. Y el Imperio Romano en el año 303 todavía se perseguía y mataba, asesinaba a los cristianos. En cambio en Armenia, el año 301 ya
era oficialmente cristiano. El fundador de la Iglesia de Armenia fue Gregorio el Iluminador, que por el rey, no recuerdo el nombre del rey armenio, de esa época, 300 estamos hablando, lo condenó a vivir en una cueva por mucho tiempo, por años. Y después se enfermó el rey y mandó a llamar a Gregorio el Iluminador. Le dijo, si tú eres capaz de sanarme, entonces yo me hago cristiano juntamente con todo mi reino. Y efectivamente, el Señor sanó a ese rey y así Armenia se convirtió en un país cristiano. Hasta el día de hoy, oficialmente, es un país cristiano. La religión armenia, pero son cristianos armenios. Y monofisitas. Son 4 millones. Podrían ser muchos más todavía. Pero lo que pasa es que han experimentado muchos genocidios y los, los turcos otomanos, el imperio otomano, mató prácticamente al 90% de la población armenia en su época. Eso fue el siglo XX, uno de los genocidios del siglo XX. Coptos también son monofisitas. Los coptos son los antiguos cristianos egipcios quienes no se hicieron musulmanes, hablan el idioma de los coptos, el copto, el idioma de los faraones. Él es el mismo idioma de los que hablaban los faraones, hablan los coptos. La Biblia copta, el idioma de los faraones, pero que son cristianos, no se hicieron musulmanes. Egipto es un país musulmán actualmente. También son monofisitas. Son ellos 3, 3.500.000, 3,5 millones de coptos. Los jacobitas o sirios ortodoxos, monofisita también, la mayoría en la India, 1.200.000 jacobitas sirios. Nestorianos, 80.000 nestorianos en el mundo. Los nestorianos son aquellos que señalan que Cristo, ellos indican que tomó posesión de un cuerpo. El, el cuerpo, el cuerpo es de María, pero Jesús está en una forma de, toma ese cuerpo como poseyendo el cuerpo, pero no, no es nada humano. Razón humana, voluntad humana, sentimientos humanos, debilidades humanas, nada es humano, solamente el cuerpo, la cáscara es humano, pero eh, el que hace que el cuerpo se mueva es el Logo, el eterno Hijo de Dios, pero la humanidad de Jesús es simplemente una cáscara, un exterior, es como si se hubiese puesto un ropaje de un ser humano, pero no es un ser humano realmente. Eso es lo que decía Nestorio. Nestorio indicaba que eh, Nestorio indicaba que María no era la madre de Dios, sino que María se podría decir que era la madre de Cristo. Ese es el grupo de los nestorianos. María es la Cristotocos, pero no es la Teotocos, sino la Cristotocos. La Cristotocos quiere decir que ella es la engendradora de el hombre, engendradora del hombre, pero no es la engendradora de Dios. Para entender esta idea de Nestorio, aquí lo voy a explicar. Lo que decían los nestorianos. Jesús, Jesús entonces, o mejor en el cuerpo de Jesús hay dos personas. Uno, el Logos, el Logos, y el otro era humano, era humano, era humano. Eso es. Era Cristo, era ungido, pero era humano. Por lo tanto, cuando Nestorio dijo María es la
engendradora de Cristo, es decir, de la persona humana, pero no es la engendradora de Dios, estaba diciendo en realidad que en el cuerpo de Jesús hay dos personas. Uno que es el Logos, Jesús, el eterno Hijo de Dios, y la otra persona era un ser humano. Negaba Nestorio la unidad hipostática del Señor Jesucristo, es decir, que en Cristo habían dos naturalezas humana y divina, pero en una y única persona. A eso me refiero a los nestorianos. ¿Se entendió este día de los nestorianos, mi querido hermano? No sé si lo logré explicar bien o no. Si no se entendió, me lo vuelven a preguntar. Sí se entiende, hermano. Ah, perfecto. Mi pastor Elías, hermana Ignacia, mi pastor Jaime, ¿se entendió lo que querían los nestorianos, verdad? Sí, sí entendí perfecto, hermano Pablo. Sí, excelente, muy bien. Amén, hermano. Sí, también entendí. Ah, ok, ok. Muy bien. Mire, yo he escuchado algunos videos de evangélicos que van a conversar con el cura, ¿cómo se llama? El cura Toro, el polémico cura Toro. Y algunos hermanos dicen, María no es la madre de Dios, sino que María es la madre de Jesucristo. ¿Cómo puede ser María la madre de Dios? Eso es un error. Pero ellos están planteando el asunto de otra forma. Cuando los católicos romanos y todos los cristianos dicen que María es la madre de Dios, no se están refiriendo al Dios Padre ni al Dios Espíritu Santo, están refiriendo al Dios Cristo, a la segunda persona de la divinidad. No es teológica la discusión que se planteó, o que plantearon los nestorianos en un concilio, sino que el tema fue cristológico. Y Nestorio negaba la, la unión hipostática, eso es, negaba la unión hipostática, que existía una sola persona, hacía de Jesús dos personas distintas viviendo en un mismo cuerpo. Son 80 millones de estas personas, de estos cristianos que están en el mundo, ¿eh? Son varios. Por lo tanto, cuando hablamos de cristianismo, hablamos de una cantidad impresionante de distintas perspectivas cristianas. Y esto solamente en el Oriente. Bueno, acá en el Occidente están las iglesias católicas romanas y los protestantes. En un primer momento, el cristianismo tuvo que establecerse, tuvo que vivir, consolidarse, su subsistencia de ser cristiano. Desde los primeros años de existencia, el cristianismo tuvo que luchar en defensa de su universalidad. El Concilio de Jerusalén, el año 49-50 después del Señor Jesucristo, se zanjó esta disputa. ¿Qué hacer con los gentiles que se convierten al cristianismo? ¿Circuncidarse, guardar la ley o solamente creer en Cristo? Y ahí se determinó solamente creer en Cristo, que se abstengan de carne, de ahogado, de sangre, de idolatría, de fornicación, pero nada más, solamente de eso, y pueden tener relaciones con los judíos cristianos sin ningún problema. Y así pueden comer en la misma mesa comidas que los judíos nunca han comido. Esa es la finalidad. Pero no que guarde la ley, ni tampoco que se circuncide a los gentiles. Pero los judíos cristianos siguieron perturbando la paz de las primeras comunidades cristianas. Cuando el Imperio Romano cayó en cuenta de que los cristianos no eran una secta dentro del judaísmo, sino que era otra religión, entonces a los cristianos se les comenzó a perseguir, a asesinar, porque se negaban a adorar al emperador, a quemarle incienso y a orarle. De esa manera se demostraba la lealtad al imperio. Pero como ellos rechazaron esa adoración al emperador, fueron perseguidos. La persecución comienza con Nerón el año 54 después del Señor Jesucristo y finaliza en el año 313 después del Señor Jesucristo en el edicto de Milán por Constantino. 300 años los cristianos fueron, o se emitió un edicto o una ley de exterminar a todos los cristianos. En algunos casos más, otros casos menos, pero siempre hubo, a veces, déjenlo tranquilo, cuando alguien diga que es cristiano, entonces lo llevan a los tribunales de justicia, pero si nadie lo denuncia, entonces eh, no lo lleven a los tribunales de justicia. Pero hubo persecución contra los cristianos.
masivo en algunos casos, en otros eran más débiles, intermitentes, pero fueron 300 años de peligro que todos los cristianos vivieron. Teodosio, emperador de Roma, reconoció el cristianismo finalmente como la religión oficial del Imperio Romano, porque ya era imposible que no se reconociera una religión que era la mayoría dentro del imperio. Después vino un periodo dentro del cristianismo de consolidación doctrinal. Primero tuvieron que los cristianos sobrevivir ante el exterminio, al asesinato, la persecución. Sobrevivir primero. Y bueno, en esa misma dinámica de sobrevivir, comenzaron a surgir algunas herejías dentro del cristianismo. Por lo tanto, hubo un periodo de la consolidación doctrinaria. Allí surgieron las herejías que surgieron, y estas herejías estaban relacionadas con la Trinidad, con la doctrina cristológica, con la doctrina soteriológica, doctrina de la salvación. Entre estas tantas herejías que existían en el cristianismo, habían algunas que decían que Cristo era un fantasma, que Cristo era un hombre común y corriente, que Cristo era un profeta, otros decían que Jesús era uno y Cristo era el otro, que murió en la crucifixión, murió Jesús, pero Cristo no murió, sino que se desprendió, salió de su cuerpo. Otros decían que era un semidios, era más que hombre, menos que Dios, el primer ser creado por Dios. Otros decían que Cristo tenía una naturaleza similar, pero no era la misma naturaleza de Dios Padre. Otros indicaban que Dios se manifiesta de diversas formas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero no son tres personas, sino que son tres modos distintos de expresarse como divinidad. Hubieron muchas herejías que se solucionaron después en el concilio de Nicea, el año 325, después del Señor Jesucristo. Después surgen con respecto al Espíritu Santo, la divinidad, la divinidad y personalidad del Espíritu Santo, y con respecto a la salvación. Todos esos problemas se resolvieron durante este periodo de la consolidación doctrinal. Fueron 7 grandes concilios ecuménicos universales, desde el siglo IV, el año 325, hasta el siglo VIII, años 700 y tanto, se llevaron a cabo todos estos grandes concilios ecuménicos universales. Los cristianos evangélicos protestantes adscriben a 6 de esos concilios ecuménicos universales. El séptimo no lo adscriben porque el séptimo tiene que ver con la veneración a las imágenes, porque hubo un movimiento iconoclasta, aquellos que no estaban de acuerdo con las imágenes, y eso se resolvió también en un concilio. Pero a ese no adscribimos nosotros los protestantes porque no tenemos imágenes en nuestra iglesia ni tampoco veneramos ninguna imagen. Pero todos los demás concilios ecuménicos universales adscribimos a ellos. La Trinidad, la divinidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, la unión hipostática, las dos voluntades de Cristo, la humanidad y personalidad del Espíritu Santo, divinidad y personalidad del Espíritu Santo. Todo eso adscribimos nosotros los creyentes. ¿Qué más? Después de este periodo de la consolidación doctrinaria, que fue muy importante porque tiene que creer o tiene que haber una creencia en común entre todos los cristianos frente a una diversidad herética, porque si no se uniforma la creencia, no hay una creencia en común, una única creencia, entonces el cristianismo se puede diluir en diversidades de ramas y tendencias doctrinales diferentes. Por eso que fue necesario que todos los cristianos confesaran una misma fe. Y eso lo solucionaron en la consolidación doctrinaria, lo solucionaron los concilios ecuménicos universales. También durante el primer milenio el cristianismo se extendió desde abajo hacia arriba, desde los pobres, los marginados, los esclavos, las mujeres, los artesanos, después se va expandiendo hacia las personas más adineradas, los mini empresarios, los comerciantes, después va a llegar al palacio, se convierte en militares, se convierte en los políticos,
y después ya familiares de los emperadores ya son cristianos. Después ya se convierte el mismo emperador. Así de a poco fue creciendo el cristianismo. Y tras la invasión de los bárbaros, la conversión de los reyes repercutió en la conversión de sus súbditos. Cuando un rey bárbaro, cuando después llegaron a destruir el Imperio Romano, el año 476, entonces cuando el rey se hacía cristiano, todos los súbditos del reinado eran también cristianos. Así se extiende desde abajo hacia arriba, pero después se extendió el cristianismo desde arriba hacia abajo, es decir, bastaba que solamente el jefe de un rey, de un reino, se convirtiera para que toda la población se hiciera cristiana. Entre los cristianos existen divisiones, por supuesto que sí, pero como hemos visto, no existe solamente en el cristianismo divisiones, es solamente mirar el hinduismo, el taoísmo. Existe una rama filosófica y también una rama que es religiosa. En el budismo, muchas ramas dentro del budismo. En el islamismo, cualquier cantidad de ramas islámicas. Por lo tanto, estas divisiones, ramas, movimientos ortodoxos, heterodoxos, es natural también, es un fenómeno natural dentro de las distintas religiones. Entre las divisiones, las primeras que hubieron fue la división doctrinal en la 481, los monofisitas. Pero la más grande, la más importante fue en el año 1054, después del Señor Jesucristo. La división entre los católicos romanos y los ortodoxos. Esta división responde a varios factores. Uno de estos factores eran culturales. La Iglesia Católica Romana, el idioma que habla es el latín. En cambio, la Iglesia Ortodoxa del Oriente, el idioma que habla es el idioma griego. Los griegos consideraban a los latinos como vulgares, como personas que eran bárbaros, así los consideraban, vulgares y bárbaros. También habían algunas diferencias rituales. La Iglesia Católica Romana comía el pan para la Santa Cena sin levadura. En cambio, los ortodoxos comen el pan con mucha levadura. Si usted ve en la Divina Liturgia, cómo ellos, un tremendo pan muy hinchado, son como estos panes de molde que venden, pero grandes, eh, como estos panes campesinos que son muy, muy, muy hinchados. Así son los panes que sirven la Iglesia Ortodoxa en la Santa Cena. Ahí hay otra diferencia. La otra diferencia es entre la Iglesia Católica Romana con las iglesias católicas del Oriente. Las iglesias del Oriente, todos son casados. Todos los sacerdotes deben casarse, los ministros del Evangelio deben casarse, con excepción de los monjes. Los monjes, obviamente, cuando hacen el voto de castidad no se casan, no tienen familia. Los obispos también no se casan, pero se pueden nombrar obispos casados. Si está casado el obispo, o sea, cuando es sacerdote está casado y lo nombran como obispo, no puede obviamente seguir casado, no, no se puede divorciar en ese sentido, porque lo llaman al obispado. Pero un obispo que es soltero, que no se ha casado, después cuando es obispo ya no se puede casar. Pero todos los demás sacerdotes ortodoxos, todos son casados, todos tienen familia, hijos. En cambio, en la Iglesia Católica Romana, los curas, todos deben ser célibes, absolutamente todos. Y eso ha traído un problema muy grave para la Iglesia Católica Romana. Temas de inmoralidad, y cuando se reprime la sexualidad, se desvirtúa la sexualidad humana hacia el homosexualismo, a la pedofilia. Esto ya lo habían denunciado los católicos romanos, también lo mencionan los psicólogos.
Hans Kuhn también lo denuncia. Es un problema que tiene el catolicismo romano por una práctica antinatural, eh, porque no todos van a ser eunucos. El catolicismo romano impone el celibato obligado a todos sus ministros de la iglesia. Esa es la diferencia también con la iglesia ortodoxa del Oriente. Pero la división principal, o quizás fue una de fondo que ya se venía tratando hace mucho tiempo. Esto ocurre en el año 1054, ocurre la división. Pero el catolicismo romano hizo una alteración al concilio de Nicea, al credo de concilio de Nicea. El credo de Nicea decía que el Espíritu proviene del Padre y que juntamente con el Hijo y el Padre reciben una misma adoración y gloria. En cambio, el catolicismo romano dijo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. A esta doctrina se le conoce como la filioque, y del Hijo. Originalmente decía que el Espíritu Santo desciende solo del Padre. El catolicismo romano dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Cuando hablamos acerca de esta procedencia del Padre y del Hijo, no, no estamos hablando de un tiempo, en el tiempo de la creación, sino que estamos hablando acerca de antes de la creación del mundo, el Espíritu ya procedía del Padre o del Hijo, dice el catolicismo romano. Esa es la discusión acá. Lo voy a explicar un poco más para que se entienda esta discusión, porque es muy importante, porque esto fue un factor que divide a la iglesia oriental, católica oriental, las ortodoxas, de la occidental católica romana. Dios Padre es, podríamos decir, bueno, la divinidad, su naturaleza divina, la del Padre, la comparte con el Hijo. Es decir, el Hijo es Dios porque ha desprendido su naturaleza divina o ha extraído la naturaleza divina del Padre. Y él es hijo porque presupone un Padre, y Dios Padre presupone que tiene un Hijo, por eso que se llama Dios, Dios Padre. Entonces, esa naturaleza divina del Hijo lo ha extraído del Padre. Por eso que es un solo Dios, porque comparten una misma naturaleza. Y esa naturaleza proviene del Padre, dice el Concilio de Nicea 325. El Espíritu Santo es Dios y es una persona divina, y él divino, su naturaleza divina, precisamente porque lo ha desprendido también de Dios Padre. Eso dice el Concilio de Nicea. Y el catolicismo romano dice, no solamente ha extraído la naturaleza divina del Padre, sino que también ha extraído su naturaleza divina del Hijo. La Iglesia Católica Oriental esto le trae muchos conflictos porque se presta para el triteísmo. Serían o el biteísmo, porque serían dos sustancias distintas, de dos personas distintas, que constituyen al Espíritu Santo. Y se pierde o corre peligro, se arriesga el monoteísmo. En cambio, si tanto el Hijo como el Espíritu extraen su naturaleza divina solo del Padre, el monoteísmo se conserva. Son tres personas dentro de una misma divinidad. Cuando hablamos acerca de extraer la naturaleza divina, no estamos hablando del tiempo, sino que estamos hablando de la eternidad. Desde siempre, Jesús es el Hijo de Dios eternamente, generado por el Padre, extrayendo su naturaleza divina siempre del Padre, pero desde toda la eternidad, porque siempre ha existido. Eso es lo que quiero expresar con respecto a que el Espíritu Santo procede del Padre o del Padre y del Hijo. ¿Se entendió, mis hermanos, esa explicación o no? ¿O estoy un poco confuso? No sé si, yo creo que es primera vez que lo escuchan, ¿verdad? Si no han pasado Teología Sistemática 2, es la primera vez que lo escuchan. No sé si logré explicarme bien en esa área. Una vez que lo escucho, entonces hay que como entenderlo bien, estudiarlo bien para comprenderlo bien. Pero sí se entiende lo que usted dice, mi hermano. Hermano Pablo, Mi doctor Elías, ¿sí? una consulta. Lo que usted explicaba
¿Cabe la palabra que el Hijo es consustancial con el Padre? Exactamente, sí. Ya, Sí. Más técnico que Pastor Elías, no, pero sí es verdad. eso es sí, Bueno, con la porque misma. conoce la teología, Sí, sí, consustancial al Padre. bien, gracias. Consustancial, coeterno, coigual con el Exacto. Padre. Sí, efectivamente así es. Gracias, Eso es. hermano. Bien, esa es la división. Pero lo que ocasionó el problema de la división de la iglesia, el culpable fue el, el Papa de Roma. La autoridad de todas las iglesias católicas, recuerde que son todas autónomas, de todas estas iglesias, una de ellas quiso ejercer control sobre las demás. Es como si, a ver, nosotros somos iglesia pentecostal y nosotros queremos ejercer control y jurisdicción sobre la iglesia luterana, anglicana y las otras. ¿Qué derecho tenemos a hacer eso nosotros si somos todos autónomos? Bueno, precisamente eso es lo que hizo el catolicismo romano, ejercer control sobre las otras iglesias cuando nunca los tuvo. Y los ortodoxos no se lo permitieron, que son autónomos, imagínense la iglesia de Jerusalén, la de Antioquía de Siria, mucho más antigua. Entonces el Papa de Roma fue y excomulgó al patriarca de Constantinopla. Lo excomulgó, dijo, ustedes ya no son iglesia. Una iglesia que del occidente, expulsa a las otras iglesias. ¿Qué derecho tiene una iglesia que es autónoma de expulsar a las otras de sí misma? No tiene ningún derecho porque nunca han sido parte del catolicismo romano, porque ellas son iglesias del oriente. ¿Y qué es lo que hizo el patriarca de Constantinopla? También expulsó y emitió un documento de expulsión y de excomunión al cura y a la autoridad de Roma. Y así se produjo la gran división en el año 1054 después del Señor Jesucristo. Esa fue la más importante, ¿eh? Porque separó el oriente del occidente, pero el culpable fue el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, en el siglo XVII, también va a ser responsable de la división de la Iglesia Católica Apostólica Romana, del cual surgimos nosotros en el año 1517. Perfecto, mis queridos hermanos. Eso es lo que la próxima semana continuamos trabajando con el cristianismo y concluimos la próxima semana religiones comparadas. Ahí yo les voy a enviar el examen. Bueno, ya estamos a la hora ya. Vamos a concluir esta